Déjame hablarte con total claridad, como si estuviéramos conversando cara a cara. Existe una realidad que pocos hombres escuchan, especialmente cuando llegan a una etapa más madura de la vida. Muchos creen que han dejado de llamar la atención de las mujeres porque el tiempo ha pasado, porque ya no tienen la misma juventud, o porque piensan que la competencia es demasiado grande. Sin embargo, la verdadera razón suele ser mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más importante. El problema no está en la edad, tampoco en el aspecto físico. En la mayoría de los casos, el problema está en la manera de comunicarse. Muchos hombres utilizan siempre las mismas palabras, las mismas expresiones y las mismas conversaciones previsibles. Hablan buscando agradar, impresionar o conseguir aprobación, sin darse cuenta de que, al hacerlo, pierden aquello que realmente despierta interés: una personalidad sólida y una comunicación auténtica. Hay algo que conviene entender desde el principio. La atracción femenina no depende únicamente de lo que una mujer ve delante de ella. También depende, y en muchos casos aún más, de cómo la haces sentir mientras conversa contigo. Cada palabra transmite una emoción. Algunas inspiran confianza, otras reflejan seguridad, algunas despiertan curiosidad, mientras que otras hacen que una conversación se vuelva completamente común y olvidable. Por esa razón puedes encontrar a dos hombres con edades similares, una apariencia parecida e incluso un nivel económico casi idéntico, obteniendo resultados completamente diferentes. Uno consigue captar la atención de manera natural, mientras que el otro pasa desapercibido. La diferencia muchas veces no está en lo que poseen, sino en la forma en que hablan. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con aprender frases preparadas, técnicas de manipulación o juegos psicológicos baratos. Ese tipo de estrategias pueden llamar la atención durante unos minutos, pero rara vez construyen una conexión verdadera. Lo realmente efectivo consiste en comprender cómo funciona la comunicación emocional y utilizar las palabras para transmitir seguridad, respeto y autenticidad. Un hombre que sabe expresarse con tranquilidad, que elige bien cada palabra y que no habla por necesidad de aprobación, automáticamente proyecta una imagen diferente. No necesita levantar la voz, presumir de sus logros ni intentar convencer constantemente a nadie. Su forma de comunicarse habla por él, y precisamente ahí es donde la mayoría se equivoca. Piensan que deben demostrar constantemente su valor, contar historias impresionantes o decir exactamente aquello que creen que una mujer quiere escuchar. Sin darse cuenta, terminan ocultando quiénes son realmente. La realidad es mucho más simple. Las palabras más poderosas no suelen ser las más elegantes ni las más sofisticadas. Son aquellas que aparecen en el momento correcto y generan la emoción adecuada. Este contenido descubrirás 5 palabras que muchos hombres maduros utilizan de forma consciente para crear conversaciones mucho más interesantes y proyectar una presencia que inspira respeto. Son palabras sencillas, fáciles de usar, pero con un enorme impacto psicológico cuando nacen de una actitud auténtica. Si comprendes este principio, dejarás de competir intentando impresionar y empezarás a destacar de manera natural. Mientras otros repiten siempre las mismas conversaciones, tú aprenderás a comunicarte con mayor seguridad y equilibrio. Presta mucha atención, porque una sola palabra puede cambiar por completo la impresión que una mujer forma sobre ti desde los primeros minutos de conversación. La primera palabra es no. Puede parecer una palabra negativa, pero utilizada correctamente se convierte en una de las señales más claras de autoestima. Hazte una pregunta con absoluta sinceridad. ¿Cuántas veces has aceptado algo que en realidad no querías hacer? Tal vez aceptaste una invitación únicamente por miedo a perder una oportunidad. Quizá seguiste una conversación que ya no te interesaba, solo para evitar incomodidad, o estuviste disponible todo el tiempo, porque pensabas que decir siempre sí aumentaría tus posibilidades. Lo que muchos hombres no comprenden es que cada uno de esos sí, dados por obligación, envía un mensaje silencioso. Comunica que estás dispuesto a dejar de lado tus propios intereses para conseguir la aprobación de otra persona. Y cuando alguien siempre está disponible, deja de ser un desafío, se vuelve completamente predecible.
La previsibilidad, aunque transmite comodidad, rara vez despierta verdadera atracción. Esto no significa que debas convertirte en una persona distante, arrogante o difícil. Significa aprender a proteger tu tiempo, tus prioridades y tus decisiones. Un hombre que sabe decir no con tranquilidad, sin enfadarse, sin levantar la voz y sin sentirse culpable, transmite una cualidad muy valiosa: autocontrol. El autocontrol comunica confianza, demuestra que no actúas impulsivamente ni cambias tus planes solo para agradar a los demás. Ese tipo de seguridad resulta mucho más atractiva que cualquier intento desesperado por impresionar. Sin embargo, muchos hombres siguen creyendo que para conquistar a una mujer deben aceptar todo, estar siempre de acuerdo y evitar cualquier desacuerdo. Ese comportamiento puede parecer amable al principio, pero con el tiempo elimina el misterio y reduce el interés. Cuando nunca estableces límites, cuando todo te parece bien y jamás expresas una opinión diferente, resulta difícil que la otra persona descubra quién eres realmente. La verdadera conexión solo aparece cuando existe autenticidad. Imagina una situación muy sencilla. Ella te propone salir justamente el día en que ya tienes un compromiso importante. Muchos cancelarían inmediatamente sus planes para demostrar disponibilidad. Un hombre que conoce su propio valor actúa de otra manera. Con serenidad responde: hoy me resulta imposible, pero podemos organizarlo otro día. Observa lo que ocurre. No existe rechazo. No hay tensión. No aparece ninguna actitud fría. Simplemente hay claridad y respeto por el propio tiempo. Ese pequeño no cambia completamente la dinámica de la conversación. Dejas de parecer alguien que vive pendiente de la aprobación de los demás y comienzas a proyectar la imagen de un hombre que tiene objetivos, responsabilidades y una vida propia. Y esa independencia suele despertar algo mucho más fuerte que el simple interés. Genera respeto, porque un no pronunciado con educación no aleja a las personas correctas. Al contrario, las ayuda a comprender que tu tiempo tiene valor, que tus decisiones son firmes y que tu atención no está disponible sin límites. Al final, las personas no respetan a quien siempre dice que sí. Respetan a quien sabe cuándo decir sí y cuándo decir no, manteniendo siempre la calma, la educación y la seguridad en sí mismo. Un no pronunciado con seguridad cumple una función que muchos hombres pasan por alto. No solo establece un límite, también actúa como un filtro natural. Aleja a quienes no respetan tu tiempo y acerca a las personas que realmente valoran tu presencia. Cuando alguien percibe que tu atención no está disponible en cualquier momento, comienza a entender que tiene un valor especial. Existe además un principio psicológico muy interesante. Las personas suelen apreciar más aquello que no pueden obtener de manera inmediata. Lo que es escaso despierta curiosidad, mientras que aquello que siempre está disponible termina pareciendo común. Lo mismo ocurre con tu tiempo y con tu atención. Sin embargo, conviene aclarar algo importante. Aprender a decir no significa convertirse en alguien antipático, arrogante o distante. Ese es uno de los errores más frecuentes. El verdadero impacto no depende únicamente de la palabra, sino de la manera en que la pronuncias. Un no expresado con tranquilidad, acompañado de una actitud relajada y una ligera sonrisa, transmite seguridad. En cambio, un no dicho con enojo, tensión o actitud desafiante solo genera conflicto. En muchas ocasiones ni siquiera es necesario utilizar esa palabra de forma directa. Basta con expresar tus límites de manera natural y respetuosa. Lo importante es que no sientas la obligación de complacer constantemente a todo el mundo. Aquí aparece una verdad que pocas personas comprenden. Cuando tú mismo respetas tu tiempo, tus decisiones y tus prioridades, los demás comienzan a hacerlo también. No hace falta repetirlo ni intentar convencer a nadie. Tu comportamiento lo comunica por sí solo. Puede parecer contradictorio porque durante años muchos hombres han recibido el mismo consejo: estar siempre presentes, responder inmediatamente,
aceptar todas las invitaciones y demostrar disponibilidad absoluta. Sin embargo, la experiencia demuestra algo diferente. El hombre que realmente destaca no es quien persigue cada oportunidad, sino quien sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Es quien establece límites sin miedo y expresa sus decisiones con tranquilidad. Ese tipo de hombre no necesita competir con los demás. Su propia actitud lo diferencia. La próxima vez que sientas la presión de aceptar algo únicamente para quedar bien, haz una pausa durante unos segundos. Pregúntate si realmente deseas hacerlo. Si la respuesta es negativa, exprésala con educación y sin sentir culpa. No hacen falta largas explicaciones. No necesitas justificar cada decisión. En ocasiones, una sola palabra pronunciada con convicción transmite mucho más que innumerables intentos por impresionar. Ahora pasemos a la segunda palabra. La segunda palabra es tranquila. Puede parecer una expresión sencilla, incluso cotidiana, pero cuando nace de una actitud auténtica, puede transmitir una enorme sensación de estabilidad. Imagina una situación bastante habitual. Estás conversando con una mujer y, de repente, ella parece preocupada, nerviosa o algo confundida. Quizá un plan no salió como esperaba, o simplemente atraviesa un momento de incertidumbre. En ese instante, muchos hombres reaccionan impulsivamente. Empiezan a hablar demasiado. Intentan resolver el problema de inmediato. Se justifican. Explican una y otra vez su punto de vista. O, en el peor de los casos, terminan perdiendo el control emocional. Sin darse cuenta, igualan la tensión del momento. Y ahí es donde aparece la diferencia entre reaccionar y liderar emocionalmente. Lo que realmente influye no siempre son las palabras que dices, sino la energía con la que permaneces presente durante la conversación. Por eso la palabra tranquila puede tener tanto impacto. Pero existe una condición indispensable. No es la palabra la que produce el efecto, es la actitud que la acompaña. Pronunciada con impaciencia, puede sonar despectiva. Dicha con superioridad, puede resultar molesta. Sin embargo, cuando sale de una persona verdaderamente serena, transmite exactamente lo contrario. Comunica estabilidad, comunica confianza, comunica que la situación no ha logrado alterar tu equilibrio. Y eso tiene un efecto psicológico muy poderoso. Muchas personas buscan, incluso de forma inconsciente, sentirse seguras al lado de alguien que mantiene la calma cuando aparece la incertidumbre. Ese tipo de presencia inspira confianza, no porque imponga autoridad, sino porque demuestra dominio sobre sus propias emociones. Muchos hombres creen que deben solucionar inmediatamente cualquier dificultad que aparezca. Piensan que necesitan convencer, tranquilizar con explicaciones interminables o demostrar que tienen todas las respuestas. Pero, en realidad, ese exceso de esfuerzo suele revelar ansiedad. Y la ansiedad, aunque nadie la nombre, siempre termina percibiéndose. Un hombre que conserva la serenidad transmite un mensaje silencioso. Está diciendo, nada de esto cambia mi equilibrio. Ese mensaje vale mucho más que cualquier discurso elaborado. Ahora bien, conviene aclarar algo importante. Utilizar esta palabra nunca debe servir para minimizar lo que la otra persona siente. No se trata de decir tranquila para silenciar una emoción o restarle importancia. Al contrario, se trata de acompañar el momento sin perder tu propia estabilidad. Imagina que ella comenta, no estoy segura de que esto vaya a funcionar. Un hombre inseguro entra inmediatamente en modo defensivo. Empieza a justificar cada decisión. Promete resultados. Busca convencerla desesperadamente. En cambio, un hombre sereno responde con naturalidad. Puede decir, tranquila, no hace falta apresurarse. Veamos cómo evolucionan las cosas. La diferencia es evidente. No existe presión. No intenta controlar la situación. Simplemente transmite paciencia. Y esa paciencia comunica fortaleza. Porque el verdadero liderazgo emocional no consiste en dominar a los demás.
Consiste en gobernar tus propias emociones incluso cuando el ambiente cambia. Existe otra realidad que muchas personas descubren demasiado tarde. La atracción no depende únicamente de las experiencias agradables. También se fortalece durante los momentos de incertidumbre. Cuando alguien percibe que tú mantienes la calma mientras todo parece confuso, comienza a sentirse más seguro a tu lado. Y cuando una persona se siente segura, baja sus defensas. Es precisamente ahí donde nace una conexión mucho más auténtica. Pero recuerda algo esencial. Esta palabra solo funciona cuando refleja lo que realmente ocurre dentro de ti. Si por dentro estás lleno de ansiedad y por fuera dices tranquila, la contradicción será evidente. Las personas perciben mucho más que las palabras. Perciben el tono, la expresión, la postura, la respiración. Por eso, antes de aprender qué decir, conviene aprender cómo estar. La palabra representa calma, representa presencia, representa equilibrio. Y muchos hombres maduros poseen una ventaja enorme cuando desarrollan esa cualidad. No sienten la necesidad de reaccionar ante todo. Escuchan con atención. Observan antes de responder. Hablan únicamente cuando tienen algo valioso que aportar. Esa serenidad los distingue sin necesidad de llamar la atención. La próxima vez que una conversación se vuelva intensa o aparezca un momento de incertidumbre, evita responder con prisa. Reduce el ritmo. Respira con calma. Mantén la serenidad. Y deja que tus palabras reflejen el mismo equilibrio que proyecta tu actitud. Si decides utilizar esa palabra, hazlo únicamente cuando nazca de una calma auténtica. Fingir serenidad rara. ¿Ves? Funciona, porque las personas perciben mucho más que las palabras. Detectan el tono de voz, la expresión del rostro y la energía con la que te comunicas. Al final, no es la palabra la que deja huella, es la actitud que representa. Y un hombre que conserva la calma cuando todo alrededor parece desordenado, suele convertirse en alguien difícil de olvidar. Ahora pasemos a la tercera palabra. La tercera palabra es interesante. Existe un comportamiento que muchos hombres repiten sin darse cuenta. Escuchan a una mujer y reaccionan inmediatamente con un entusiasmo desmedido. Todo les parece extraordinario. Cada historia es increíble. Cada opinión les parece brillante. Cada detalle recibe un elogio exagerado. A primera vista puede parecer una buena estrategia, porque piensan que hacer sentir especial a la otra persona aumentará el interés. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Cuando todo te parece maravilloso, tus palabras comienzan a perder valor. Si todo recibe la máxima aprobación, ninguna reacción destaca realmente. Y ese exceso de validación termina produciendo un efecto silencioso. Tus elogios dejan de sentirse especiales. Pierden credibilidad, se vuelven previsibles. Con el tiempo dejan de generar emoción. Piensa en cualquier conversación cotidiana. Si alguien responde con el mismo nivel de entusiasmo ante absolutamente todo, llega un momento en que su reacción deja de sorprender. No existe contraste, no hay expectativa, no aparece la curiosidad. Y cuando desaparece la curiosidad, también disminuye el interés. Aquí es donde una palabra aparentemente sencilla adquiere un significado diferente. Interesante. No porque sea una palabra mágica, sino porque comunica algo mucho más importante. Comunica criterio. Un hombre que responde diciendo, interesante, no intenta impresionar ni demostrar entusiasmo artificial. Primero escucha, después observa, reflexiona unos segundos. Y solo entonces responde. Ese pequeño cambio modifica completamente la conversación, porque deja claro que sus opiniones no aparecen de manera automática. Son el resultado de prestar verdadera atención. Cuando reaccionas con equilibrio, despiertas algo muy valioso en la otra persona. Curiosidad. Comienza a preguntarse qué estás pensando realmente. Empieza a notar que no eres completamente predecible. Y esa pequeña dosis de misterio mantiene viva la conversación.
La atracción rara vez nace cuando todo está completamente descubierto desde el primer momento. Muchas veces crece gracias a esos pequeños espacios donde todavía queda algo por conocer. Eso no significa convertirse en una persona fría o distante. Ese sería otro error. La diferencia está en aprender a dosificar tus reacciones. Existe una enorme diferencia entre validar y sobrevalidar. Validar significa reconocer sinceramente algo que aprecias. Sobrevalidar significa elogiar de forma constante, incluso cuando ya no resulta natural. Y lo automático casi nunca transmite autenticidad. Cuando utilizas la palabra interesante, en mi no me siento, el momento adecuado, estás mostrando que no todo consigue impresionarte inmediatamente. Demuestras que tienes criterio, que observas antes de emitir una opinión, que tus palabras no nacen de la necesidad de agradar, sino de una valoración real. Ese detalle cambia por completo la percepción que los demás tienen de ti. Las palabras funcionan como señales, y esta envía un mensaje muy claro. Estoy escuchando con atención. Estoy presente. Pero no necesito demostrar aprobación a cada instante. Sin decirlo directamente, cambias la dinámica de la conversación. Ya no eres tú quien busca aceptación. Ahora la otra persona siente curiosidad por conocer tu verdadera opinión. Muchos hombres se sorprenden cuando experimentan este cambio. No modificaron su apariencia. No cambiaron su situación económica. Ni transformaron su personalidad. Simplemente, dejaron de regalar aprobación de manera automática y comenzaron a responder con mayor intención. Eso genera respeto. Y el respeto constituye uno de los pilares más importantes de cualquier tipo de atracción. Sin respeto, el interés suele ser superficial y pasajero. Además, cuando eliges cuidadosamente tus palabras, cada una adquiere mucho más peso. Tus comentarios dejan de ser ruido y comienzan a convertirse en mensajes que realmente llaman la atención. Una respuesta breve y bien pensada puede producir un impacto mucho mayor que una larga lista de elogios repetidos. Eso no es manipulación. Es comunicación consciente. Es comprender que no necesitas impresionar durante cada minuto de la conversación. En muchas ocasiones, menos palabras producen un efecto mucho más profundo. La próxima vez que hables con alguien, evita reaccionar de manera impulsiva. Escucha primero. Comprende lo que realmente está diciendo. Reflexiona unos segundos. Y responde únicamente cuando tengas algo auténtico que aportar. Cuando tus palabras dejan de salir por impulso, comienzan a transmitir verdadera presencia. Y un hombre que sabe hablar con intención suele destacar incluso cuando habla menos que los demás. Ahora llegamos a la cuarta palabra. La cuarta palabra es vamos. Existe una realidad que muchos hombres descubren demasiado tarde. La mayoría no pierde oportunidades por falta de experiencia. Las pierde por exceso de indecisión. Analizan demasiado. Esperan el momento perfecto. Buscan confirmar cada paso. Necesitan seguridad absoluta antes de actuar. Y mientras tanto, las oportunidades continúan avanzando sin esperar. Lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera son conscientes de ello. Creen que están siendo prudentes. Pero desde fuera transmiten otra imagen. Transmiten dudas. Y una persona que duda constantemente termina proyectando inseguridad, aunque tenga las mejores intenciones. Aquí aparece una palabra muy sencilla. Vamos. Parece una expresión cotidiana. Sin embargo, comunica mucho más de lo que parece. Representa dirección. Representa iniciativa. Representa decisión. Ahora bien, conviene aclarar algo importante. Tomar la iniciativa no significa imponer tu voluntad. No significa controlar a nadie. Tampoco significa ignorar la opinión de la otra persona. Significa dejar de vivir pendiente de recibir aprobación para cada pequeño movimiento. Porque cuando necesitas permiso constantemente para actuar, entregas el control de la interacción. Y ese cambio de energía suele percibirse de inmediato.
En lugar de transmitir confianza, comienzas a parecer alguien que espera continuamente la validación de los demás. En cambio, un hombre que utiliza la palabra vamos con naturalidad comunica otra sensación completamente distinta. No obliga, no presiona, simplemente propone un camino con seguridad. Por ejemplo, en lugar de preguntar repetidamente qué hacer, puede decir, vamos a tomar un café. O, vamos a dar un paseo. No existe agresividad, solo existe claridad. Y las personas suelen responder positivamente cuando perciben que alguien tiene una dirección definida, no porque esa persona sea perfecta, sino porque transmite decisión. El liderazgo más atractivo casi nunca hace ruido. No necesita imponerse. Se expresa mediante pequeñas acciones coherentes, mediante propuestas claras, mediante una actitud tranquila y mediante la capacidad de avanzar sin quedarse atrapado en la duda permanente. Eso es lo que realmente comunica la palabra vamos, no una orden, sino la seguridad de quien sabe dar el siguiente paso sin necesidad de demostrar nada. Y aquí es donde conviene hacer una reflexión importante. Muchos hombres están convencidos de que ser amables, educados y respetuosos es suficiente para destacar. Sin duda, esas cualidades son valiosas y nunca deberían perderse. Sin embargo, cuando van acompañadas de una indecisión constante, dejan de generar presencia. No porque exista algo malo en ser una buena persona, sino porque, si nunca tomas la iniciativa, terminas pasando desapercibido. La atracción no nace únicamente de las buenas intenciones, también necesita dirección. Eso significa ser capaz de tomar pequeñas decisiones con naturalidad, sin convertir cada paso en un acontecimiento enorme. No hace falta esperar a que todas las condiciones sean perfectas para actuar. La realidad es que ese momento ideal casi nunca llega. Y mientras algunos continúan analizando cada posibilidad, otros avanzan con tranquilidad, aun sabiendo que no tienen todas las respuestas. Esa diferencia termina marcando el resultado. Ahora bien, la palabra vamos no es el objetivo final. Es simplemente la consecuencia de una mentalidad más firme. Aparece de manera espontánea cuando dejas de cuestionarte constantemente y comienzas a actuar con mayor claridad. Es normal que al principio resulte incómodo. Después de todo, estás rompiendo un hábito. Estás dejando de reaccionar para empezar a proponer. Estás sustituyendo la espera por la iniciativa. Y ese cambio transforma por completo la forma en que los demás te perciben. No porque busques impresionar, no porque quieras dominar la conversación, sino porque transmites que tienes una dirección clara y que no dependes totalmente de las decisiones de la otra persona. Esa estabilidad inspira confianza. Cuando alguien siente que estás cómodo tomando pequeñas iniciativas, la conversación fluye con mayor naturalidad. La otra persona deja de cargar con toda la responsabilidad de decidir qué hacer o hacia dónde avanzar. La interacción se vuelve más equilibrada. Sin embargo, existe una advertencia importante. Si intentas proyectar decisión mientras por dentro estás dominado por la inseguridad, esa contradicción terminará notándose. Las palabras nunca pueden ocultar por completo el estado emocional de quien las pronuncia. Por eso el verdadero trabajo no consiste en repetir la palabra vamos. Consiste en desarrollar aquello que representa. Decisión, claridad. Movimiento. Tómalo como una invitación a cambiar de actitud. Deja de esperar eternamente el momento perfecto. Empieza a avanzar, aunque sea mediante pasos pequeños, porque quien actúa con constancia suele llegar mucho más lejos que quien únicamente piensa en todo lo que podría hacer. Al final, la diferencia no la marca la palabra, la marca el hecho de haber decidido dar el siguiente paso. Ahora llegamos a la quinta y última palabra. La quinta palabra es después. Existe un error muy común que muchos hombres cometen sin siquiera darse cuenta. Entregan absolutamente todo desde el principio.
todo su tiempo, toda su atención, toda su disponibilidad. Responden inmediatamente, cancelan sus propios planes, intentan ocupar cada espacio de silencio. Lo hacen porque creen que así demostrarán mayor interés. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuando entregas todo demasiado rápido, eliminas uno de los ingredientes más importantes de cualquier relación humana: la expectativa. Piénsalo por un momento. Lo que mantiene ocupada a la mente no suele ser aquello que ya terminó. Es aquello que todavía está por suceder. Lo pendiente, lo incompleto. Lo que aún despierta curiosidad. Ahí es donde la palabra después adquiere un enorme significado. No representa una excusa. No significa evitar a la otra persona. Tampoco implica crear distancia artificial. Representa algo mucho más valioso: el control del propio ritmo. Un hombre emocionalmente equilibrado comprende que no todo necesita resolverse en el mismo instante. No siente la obligación de responder inmediatamente a cada mensaje. No intenta llenar cada silencio. Entiende que el tiempo también comunica. Cuando todo sucede de forma instantánea, desaparece la expectativa. Y cuando desaparece la expectativa, muchas veces también disminuye el interés sostenido. Eso no significa ignorar. No significa desaparecer deliberadamente. Ni utilizar juegos emocionales. Ese tipo de conductas suelen revelar inmadurez. Lo verdaderamente inteligente consiste en no sobreentregarse. Puedes mostrar interés, puedes demostrar atención, pero también puedes conservar un espacio saludable para tu propia vida. La palabra después simboliza precisamente ese equilibrio. Una pausa natural, un pequeño margen de tiempo. La tranquilidad de saber que no todo necesita ocurrir ahora mismo. Curiosamente, esa pequeña pausa produce un efecto psicológico muy interesante. Cuando algo permanece abierto, la mente tiende a regresar a ello una y otra vez. Busca completar aquello que todavía está pendiente. Por eso muchas veces recordamos con mayor intensidad aquello que quedó inconcluso. Llevándolo a situaciones cotidianas, muchos hombres creen que responder inmediatamente demuestra compromiso. Sin embargo, en numerosas ocasiones comunica otra cosa: urgencia, y la urgencia suele percibirse como necesidad. En cambio, quien utiliza el después con naturalidad transmite un mensaje muy diferente. Está diciendo, sin necesidad de pronunciarlo: tengo responsabilidades, tengo prioridades, tengo mi propio ritmo. Y precisamente por eso, su tiempo adquiere un valor diferente. Las personas suelen cuidar mucho más aquello que perciben como valioso. Pero recuerda una condición fundamental: esto solo funciona cuando es auténtico. Si dices después, mientras pasas el resto del día esperando ansiosamente una respuesta, tu comportamiento terminará contradiciendo tus palabras. La clave nunca está en la expresión, está en la mentalidad que existe detrás de ella. Se trata de abandonar la prisa, de comprender que una conversación no representa la única oportunidad de tu vida, de entender que las conexiones genuinas no necesitan desarrollarse con desesperación. Muchos hombres maduros cuentan aquí con una ventaja importante. La experiencia suele enseñar paciencia, pero esa paciencia debe ser activa y consciente. No consiste en esperar por miedo. Consiste en saber cuándo avanzar y cuándo hacer una pausa con serenidad. La próxima vez que sientas la necesidad de responder inmediatamente, resolver todo en el mismo momento o llenar cada segundo de silencio, detente unos instantes. No como una estrategia,